¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Tole y hoy les vengo a compartir un tema bastante interesante para el estudio en la industria petrolera. Este tema es de la materia de mapas de subsuelo. Este video es de carácter evaluativo para la materia y el tema se llama mapas de apoyo. Así que vamos a dar inicio. La presentación que voy a hacer es por medio de diapositivas y algunas imágenes de las cuales les voy explicando poco a poco. Entonces damos inicio con la primera diapositiva, que son los mapas isobáricos. ¿Qué son estos mapas? ¿Dónde los vemos y para qué sirven? Bueno, estos mapas los vemos a menudo en los noticieros cuando hablan en la sección de clima o en secciones climáticas en medios televisivos. Estos mapas representan la atmósfera, las variaciones de presión que tiene la atmósfera por los diferentes tipos de vientos, o mejor dicho, la presión que ejercen los vientos en la atmósfera. Estos están representados mediante unos puntos, que serían estos números que les estoy señalando con el mouse, y estos puntos van unidos con unas líneas. Estas líneas se llaman líneas isobáricas. Entonces con estos mapas medimos ciertos puntos de presión que se ejerce en este determinado territorio. Bueno, ¿para qué se usan estos mapas? Estos mapas, pues como decía anteriormente, se usan para representar la presión de un determinado yacimiento, y asimismo de aquí podemos extraer ciertas características del mismo. El uso de estos mapas, los mapas isobáricos en la industria petrolera, se emplean para hallar la presión promedio que es utilizada para caracterizar el comportamiento del yacimiento y predecir su comportamiento futuro. Es un parámetro fundamental para entender la conducta de los yacimientos en recobro primario, secundarios y proyectos de mantenimiento de presión. Bueno, los mapas de presión. Estos mapas muestran la presión atmosférica en tiempo real en todo el mundo. Es similar al anterior, ya que bueno, esto representa la presión que hacen los vientos en todo el mundo, y a la vez la dirección que tienen hacia dónde van. Aquí vemos estas flechitas o estas líneas isobáricas, pero acá tienen una flecha que indica una dirección. Esto nos indica el direccionamiento de los vientos hacia donde ejercerían la presión. Entonces este tipo de mapa nos da la fuerza y dirección del viento. El uso de estos mapas. No, perdón. Seguimos con la definición del yacimiento petrolero. Bueno, un yacimiento petrolero es una acumulación de hidrocarburos en el subsuelo. Estos hidrocarburos se acumulan en cierto tipo de rocas en sus poros, lo cual también se le llaman rocas almacén. En estos yacimientos existen pues dos tipos de yacimientos, que el primario y el secundario, el cual el primario pues es donde el petróleo se forma e inmediatamente en el mismo lugar se almacena, y el secundario es que el petróleo que se forma en otro lugar, pero que se transporta o se desplaza hacia otro lugar y adquiere un nuevo recipiente o una nueva roca, las cuales, como decía anteriormente, llamamos roca almacén. Aquí lo que les hablaba anteriormente, el yacimiento de petróleo puede ser primario, cuando se encuentra en la misma roca en la que se ha formado, o bien ser un yacimiento secundario cuando se formó en un sitio lejano y ha ido fluyendo hasta el lugar en que yace ahora, movimiento en el que cambiaron algunas de sus propiedades. La presión. Bueno, la presión es la función inmediata que ejerce un cuerpo sobre otro en función de peso o de fuerza. Esta tiene dos tipos fundamentales, la compresión o la opresión, que nos indica que
La opresión es cuando un cuerpo está limitado y no puede desplazarse hacia otro lugar. Y la compresión es el esfuerzo o impedimento que realiza un cuerpo sobre otro, impidiendo su salida o su desplazamiento, su movilización. Seguidamente eh, tenemos tenemos la presión de un yacimiento. Bueno, se sabe que, como se muestra en esta gráfica, la presión que ejerce un yacimiento es, o sea, el yacimiento está y debe ser perforado porque lo soporta una roca, que sería la roca almacén, en, o como vemos aquí está atrapado en una trampa estructural, una trampa en forma de recipiente invertido, lo cual eh, con funciones como, como el agua, que están bajo el nivel del mar, ejercen cierta presión hacia, hacia la superficie. Esto es aprovechado para la liberación del hidrocarburo cuando se perfora un pozo petrolero. Entonces, la presión de los fluidos en los poros de un yacimiento, normalmente la presión hidrostática desde la profundidad de una formación hasta el nivel del mar. Lo que les explicaba ahora, la presión hidrostática es la que más actúa para que el hidrocarburo pueda salir hacia la superficie. Esto ya que pues, la presión hidrostática que hace hasta más o menos el nivel del mar, así como se ve en esta imagen, que aquí ejerce cierta presión el agua hasta encontrar el nivel del mar. Aquí ya se encuentra la formación donde está el hidrocarburo y acá está la trampa. Entonces esto ejerce cierta presión sobre el hidrocarburo, lo que facilitaría su afloración hasta la superficie por este punto, donde se ejerce la mayor presión. Entonces tenemos seguidamente la presión del fondo fluyente, que el pozo fluyente puede definirse desde el punto de vista de producción como aquel que es capaz de vencer las caídas de presión a través del medio poroso, tuberías verticales y de carga, estrangulador y el separador, en la energía propia del yacimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que el pozo fluyente no necesita de ayuda para que el petróleo salga hacia la superficie, sino que este mismo, por ciertas características de presión que están alojadas bajo la superficie, hacen que este fluya hacia la superficie. Tenemos la presión estática. La presión estática es la que tiene la que tiene fluido independientemente de la velocidad del mismo, y se puede medir mediante la utilización de tubos piezométricos la presión total que ejerce un fluido, bien sea gaseoso o líquido. Se define como la suma de la presión estática y la presión dinámica. Esto en cuanto a esto. Bueno, de esta manera cualquier presión ejercida por un fluido, la cual no sea ejercida por el movimiento o la velocidad del fluido, es llamada o podría llamarse presión estática. Entonces aquí seguimos con las pruebas de presión a pozos. Bueno, este tipo de pruebas de pruebas a presión a pozos es muy importante en la industria petrolera y es muy utilizada en la actualidad, ya que con estas pruebas de presión podemos determinar muchísimas características de los yacimientos, de los pozos, y podemos establecer su comportamiento, su futuro comportamiento, sus características, el estado, el flujo que tiene, temperaturas, comportamientos de él en general. También con estas pruebas de presión a los pozos podemos saber su flujo permanente, o si su flujo es permanente por presión, o para la extracción del hidrocarburo tenemos que utilizar otro flujo, otro método de levantamiento para que el crudo aflore hacia la superficie. Entonces, bueno,
La caracterización de los yacimientos se realiza mediante diferentes técnicas como la interpretación, registro de análisis de núcleos, también podemos por la sismicidad, interpretación de pruebas de pozo, entre otros. Bueno, las pruebas de presión constituyen una herramienta clave para la obtención de los parámetros característicos del yacimiento. Como les decía ahora, podemos encontrar diversas características sobre el yacimiento de estos hidrocarburos. En la actualidad se realizan estudios que consideran que el cambio de las propiedades de la roca como respuesta a los cambios de presión que siente el yacimiento por las diversas actividades de producción. Es decir, que a medida que se va produciendo el yacimiento, sus características van cambiando. Entonces, para esto se le hacen diversas pruebas para saber el comportamiento del mismo yacimiento. Las pruebas de pozos son una función técnica clave en la industria petrolera y del gas. A menudo se usa una prueba de pozo como la tecnología principal para monitorear el desempeño de tales intervenciones o para diagnosticar comportamientos no esperados de pozos o reservorios. Los resultados del análisis de data de prueba de pozo son usados para tomar las decisiones de inversiones. O sea, estos análisis se analizan, estos resultados se analizan y así mismo se determina si se sigue invirtiendo o se va a invertir más en la zona o se va a invertir más en el pozo. Bueno, entonces aquí, ¿para qué se utilizan? Son utilizadas para proveer información, características del reservorio, desempeño y daños de la formación, permeabilidad, compresibilidad, posición de fronteras y fallas. Seguidamente tenemos la prueba de agotamiento down-down. Esta prueba de agotamiento es realizada por un pozo productor, comenzando idealmente con una presión uniforme en el yacimiento. La tasa y la presión son registradas como las funciones con función de tiempo. Los objetivos de esta prueba de agotamiento es determinar diferentes tipos de presión, también determinar la estimación de la permeabilidad, también determinar el factor de daño y también en algunas ocasiones para determinar el volumen del yacimiento. Estas pruebas particularmente son utilizadas para pozos nuevos, para pozos que han sido cerrados el tiempo suficiente para permitir que la presión se estabilice. Ya que en la imagen podemos determinar dos representaciones en las cuales aquí tenemos un periodo encerrado. Aquí tenemos un periodo encerrado, aquí tenemos el periodo de flujo, aquí tenemos la línea de tiempo que ha permanecido esto así, y acá tenemos la tasa de flujo. ¿Cuál de estas dos sería la reducción ideal? La reducción ideal sería la presión que ejerce acá, esta presión de tipo de botella, la cual pues facilita medir una presión más exacta. Seguimos con la restauración de presión. Esta prueba consiste en una serie de mediciones de presión de fondo durante un periodo de tiempo, luego de cerrar el pozo después de haber estado fluyendo a una tasa constantemente establecida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita en la imagen se los voy a explicar. Este tipo de restauración de presión se utiliza para hallar la presión estática promedio en el área de drenaje o yacimiento, para hallar la permeabilidad promedio en el área de drenaje, el efecto skin, que es el efecto de daños, presencia de límites o heterogeneidades, fallas, contactos, barreras estratigráficas, etc. Entonces, pasando acá a la imagen, pues entonces el tiempo aquí está el periodo de tiempo, igualmente las tasas de flujo, el periodo encerrado, el periodo de flujo, y acá en esta, que es la que nos representa la presión en el fondo del pozo, lo cual ha sido cerrado, y acá ya el flujo nos muestra la presión acá representado en esta imagen,
en esta parte en un tiempo determinado, que sería este tiempo. Seguidamente tenemos el efecto multitasa, que pues acá vemos en esta imagen, vemos que el efecto se hace en distintas fases, creando distintas presiones. Acá se llama tasa pues porque se crea una forma de tasa. Acá crea una presión, crea otra presión, y así sucesivamente según el tipo de tasa que se quiera emplear. Esto también es seguido sobre una línea de tiempo en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir multitasa? Bueno, se realizan a tasa de flujo variable, o sea, como le mostraron en las imágenes, varios tipos de flujo en las tasas, determinando la presión por periodos establecidos de flujo. A través de esta prueba se puede determinar el índice de productividad del pozo y también se pueden utilizar para hacer un análisis nodal del mismo. Estas pruebas pues más que todo se utilizan para determinar el índice de productividad del pozo, que tanta productividad está teniendo en el momento. Seguidamente tenemos la prueba de interferencia. Las pruebas de interferencia determinan si existe comunicación entre dos o más pozos o más pozos en un yacimiento. Cuando existe comunicación, suministrar estimados de permeabilidad, de factor de porosidad, presibilidad, así determinar la posibilidad de anisotropia en el estrato productor. Entonces, ¿qué quiere decirte con esto? Acá vemos que se necesita un pozo activo que emita cierta presión y se necesita otro pozo que sea el pozo receptor. Por último tenemos las pruebas de presión de pozos inyectores valve-off. Se realizan en pozos productores y consiste en hacer producir al pozo para luego cerrarlo y registrar la presión del fondo mediante funciones del tiempo, mediante función tiempo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el pozo está normalmente fluyendo y ha sido cerrado en determinado tiempo, y aquí en esto se determinan las diferentes presiones que hacen en el fondo del pozo al cerrar la producción. Listo, eso ha sido todo, espero que sea productivo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.